Muy bien, amigos, queridos amigos y amigas que están aquí acompañándonos en la radio Nuevo Tiempo en Uruguay en este segundo bloque. Ya hicimos el primer bloque con el pase, con el pastor Johnny, allí entre línea directa y a donde vayas. Aquí estamos en vivo y en directo. Mi nombre es Nacho Alberti, si recién te sumás te doy la bienvenida. Y como cada lunes tenemos nuestra columna de psicología, nuestra columna de bienestar emocional, de bienestar mental. Así que espero que sea de bendición para tu vida también, que sea de provecho para tu vida también la charla que vamos a tener hoy, que vamos a estar hablando de un tema que todos en algún momento de la vida pasamos por un proceso de duelo. Y vamos a estar hablando de esto con Lía Treves, quien es psicóloga cognitivo-conductual y EMDR, y vamos a tener una linda charla como cada vez para hablar de este tema que a lo mejor no es de los más simpáticos, podríamos decir, pero es un tema que, como te decía, es parte de la vida del ser humano en este mundo, como está, y necesitamos saber qué hacer cuando llega un momento de duelo a nuestra vida. Es por eso que vamos a estar hablando con la profesional que siempre nos acompaña en esta columna de bienestar mental, así que ya mismo, desde Brasil, Brasil, nos acompaña Lía Treves. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida una vez más aquí a esta columna de psicología con vos en Nuevo Tiempo Uruguay. ¿Todo bien? Hola Nacho, bien, agradecida a Dios por estar aquí con ustedes nuevamente en esta semana, disfrutando aquí, bueno, allí por el frío, me dijiste, aquí Un también, ya está frío tremendo. refrescando en Brasil, así que estamos bien, gracias a Dios, y animados con este tema difícil, delicado, Ujú. pero que es inherente al ser humano, ¿sí? Exactamente. Mm, Todos pasamos por algún momento de pérdida, Todos entonces es pasamos por algún importante. momento de pérdida de algo en algún momento. Yo, si querés, ya nos metemos en el tema porque tengo dos primeras preguntas que no las podemos obviar. Una, ¿qué es el duelo? Y otra, ¿en qué situaciones se da? Porque a veces uno habla de duelo y uno piensa que, bueno, es cuando muere un familiar nada más. Y en realidad hay otros momentos de duelo también, me imagino. Pero esa la dejamos para la segunda para la segunda pregunta, digamos. La primera sería, ¿qué es el duelo? ¿Se puede describir? Sí, Nacho, se puede describir. Si te lo digo científicamente, podemos decir que el duelo es una respuesta emocional y psicológica natural a la pérdida de algo significativo en la vida de una persona. Ahí va. Puede ser la muerte de un ser querido, una separación, la pérdida de un empleo o cualquier otro evento doloroso. O sea, tiene que ver con algo que teníamos y dejamos de tener. Ahí ¿Sí? está. Con algo que llenaba un espacio en nuestra vida y que ahora ya no lo llena más. Ya no existe, Mm. ya no está. Y eso puede ser, como decía la descripción aquí, una pérdida de un ser querido o un trabajo, un objeto, un animal de estimación, un tiempo que dedicábamos para algo específico y ya no lo tenemos más, por ejemplo. Hay un Todo montón de tipo de pérdida, situaciones. Claro, hay un montón de muchas. situaciones de cosas que podemos perder, o de personas que podemos perder, o de seres, que como, qué sé yo, como decía, un animal de estimación, como un perrito, un gatito, no sé, Ujú. alguna mascota que tenemos, que la perdemos y también se transforma esa pérdida y ese sentimiento que nos deja, digamos, en un proceso de duelo. ¿Es así? De duelo, dolor, de dolor como sin explicación o dolor sin que no pasa, como que es un dolor crónico, ¿no? Que Ujú. tiene un tiempo y que tiene ciertas etapas que necesitamos vivenciar. Ajá. Yo no sé qué has perdido vos, Nacho, en la vida, si has perdido algún ser querido, algún familiar en algún momento o algo que te gustaba mucho, un Sí, trabajo, claro, he perdido algún mate. familiares, tristemente, he perdido trabajos también, he perdido mascotas también, sí, he perdido un montón de cosas en la vida, ¿no? Y uno Ujú, tiene que aprender a saber qué hacer con eso, con esos ujú. momentos, ¿no? Porque una cosa es después de un tiempo, pero me imagino que debe haber un tiempo prudencial en el que uno está en etapa de duelo, ¿no? Sí, para algunos puede ser más rápido el proceso, para otros puede ser más lento el proceso, depende Ajá, de cómo cada uno lo vaya gestionando y trabajando, ¿no? claro. Pero hablando de las pérdidas, Nacho, quería contarte una experiencia, ¿no? Yo me he Ujú. mudado
de ciudad, de país, justamente por mi Claro. trabajo, por el trabajo de mi esposo como pastor, y muchas veces me ha tocado perder cosas. Ujú. Pero una de las que más me dolió y que por eso hice un duelo bastante largo fue Ajá. todo mi material de enseñanza primaria que había recolectado durante 8 años trabajando en la escuela primaria. Wow, Y mirá. todo ese material, como nos íbamos a mudar de país, desde Argentina hasta Brasil, no me lo podía traer conmigo. Ujú. Y fue un proceso difícil desprenderme del material. Tuve cosas que regalar, tuve algunas otras que darle a mis familiares, tuve otras que quemar, tuve otras que tirar. Era Claro. material que había juntado y que eso me había producido una gran satisfacción de tenerlo en mis manos. Y Ujú. cuando me tuve que desapegar, ¿sí? Empezó el comienzo de la situación o del Ujú. proceso de duelo. Y Ahí hay hablando algo, ¿no? Con el desapego. con el Digo, desapego, ¿sí? ujú. ¿Y por qué? Porque el duelo tiene diferentes etapas. La primera es de negación. Yo me niego a Ajá, la situación. O sea, ajá. no quiero ir. Si tengo que perder todo esto, no quiero ir. O, por ejemplo, me niego a entender que este familiar ya no está más, que mi papá ya no está más. Por ejemplo, ahora yo voy a visitar a mis padres allá en el sur, en Argentina, cuando vamos Ujú. a ver a la familia en Navidad, en Año Nuevo. Y hace 2 años que papá falleció y todavía no me entra en la cabeza de que cuando voy para allá no lo voy a ver, Nacho, no me voy a Wow, encontrar con él, no claro, vamos a qué festejar su difícil. cumpleaños, Ujú. no voy a verlo matándose de risa de los chistes que hablábamos o, no sé, atorándose con un pedazo de carne cuando estaba comiendo, por ejemplo, ¿no? Que eran cosas que eran parte de nuestro bienestar en la familia, eran conexiones, vínculos que teníamos con esa persona. Tampoco me voy a olvidar del momento en que perdí a una de mis perritas, mi cachorrita, ¿sí? Ujú. Que la habíamos tenido durante 5 años, habíamos visto que ella tuvo sus hijitos, habíamos cuidado de los hijitos y todo, y por un virus de una paloma, ¿sí? Mirá Respiró el vos. virus, se enfermó y en una semana se fue, Wow. murió, falleció. Son procesos difíciles y al principio la primer parte del proceso es la negación. Me niego a que esto es real. No, es un sueño, me voy a despertar, voy a salir de esta situación, Claro, claro. me Todo va a niego. volver a la normalidad, pensamos, Claro, ¿no? pensamos así, o voy y vuelvo y voy a encontrar las cosas como estaban, y no es así. El segundo punto o la segunda etapa, y a veces aparecen estas dos etapas juntas o estas tres primeras etapas juntas, no las Ajá. podemos diferenciar una de la otra. A La ver. segunda es la ira, el enojo. Mm. Me enojo con la situación, me enojo con la persona que tal vez provocó el accidente o lo que sea, o me enojo con la persona que murió, ¿por qué se tuvo que ir? O me enojo con Dios culpándolo a él, ¿por qué permitiste que pasen estas cosas? ¿Sí? O me enojo con el que me despidió del trabajo, si yo Ujú. estaba haciendo todo bien, ¿por qué? O sea, la ira, el enojo, Ujú. la rabia. De alguna manera necesitamos sacar toda esa emoción acumulada y una de las formas de hacerlos es enojados, con bronca Claro. por la situación. Primero es no creer que es real y segundo, ira, Mira, enojo. bronca, Ajá. rabia, enojo. Tercera es la negociación, empiezo a negociar, ¿sí? Y ahí Negociar entonces conmigo empiezan mismo. conmigo mismo y con la situación. Por ejemplo, Ajá. ok, está bien, voy empezando a pensar de que esa persona que perdí ya no va a estar, pero voy a dejar su cuarto intacto por las dudas. ¿Sí? Mm. No voy a tocar sus cosas, porque no vaya a ser que o no voy a vender esto que necesito desapegarme de esto porque me voy a mudar, por ejemplo. No, lo voy a guardar acá y después voy a volver y lo voy a buscar, lo voy a llevar. Sí, es como negociamos con nosotros mismos, con la situación, con otras personas. Vamos negociando para que duela lo menos posible No voy a esa pasar por el separación. lugar que me hacía acordar. Mira, yo hace poco falleció un amigo, hace 3 meses, Ajá. y cuando volví a Rosario, ahora hace algunas semanas atrás, yo decía, no quiero pasar por la puerta donde vivía él porque me hace acordar. Entonces prefiero recordar los últimos momentos que viví con él y no enfrentarme a digamos, a la falta de él pasando ahí por su Ujú. casa, ¿no? Eso también Bien. es parte de la negociación. Eso es parte de la negociación, Mirá porque vos. esperamos que duela lo menos posible y entonces como que huimos de la situación para no confrontarla Claro. y estiramos la situación lo más posible para
no confrontar esa situación, ¿no? Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es un estado depresivo, como que nos empieza a caer la ficha, Nacho, y entramos en esa tristeza profunda de decir, bueno, ya no hay vuelta atrás. Ya no me voy a encontrar de nuevo con otra persona. O ya cuando voy a visitar esos lugares y bueno, me No lo va a va a hacer estar. Claro. acordar. O voy a encontrarme con la ropa y voy a tener que limpiar la casa y sacar sus cosas, o venderlas, regalarlas, o ponerlas en donación, o no sé qué. Y todo ese proceso me produce una profunda tristeza. Y ahí entro en lo que se llama la etapa depresiva del duelo. ¿Sí? Y finalmente viene la etapa de la aceptación, Ajá. cuando consigo aceptar que ya no hay vuelta atrás, que esa persona ya no va a estar y aún así, aunque no va a estar, yo necesito continuar con mi vida. ¿Qué es lo que esa persona hubiese querido que yo haga si ella faltara, ¿no? Claro. Verlo desde ese punto de vista. ¿Qué hubiese querido hacer? No sé, yo poniéndome en el lugar del animalito de estimación, ¿no? ¿Qué, Sí, qué es lo que él esperaría de mí si él supiera que él no está, pero qué querría de mí? Que esté triste, ¿no? Que busque claro, tal vez otro animalito, que traiga otro a casa, que cuide de otro animalito. claro. Si pierdo, por ejemplo, algo material, ahí no voy a pensar qué es lo que el material quiere de mí, ¿sí? Pero Claro. sí, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo poner en su lugar que me dé la satisfacción que esto anterior me daba? Si ¿O fuera un cómo puedo, trabajo, claro, qué trabajo me ujú, daría la satisfacción que este otro me daba, más allá de que lo perdí, que tuve que pasar por este proceso? claro. ¿No? Es como sacar el pie de la arena movediza en la que estábamos y ponerla en tierra firme para volver a comenzar a caminar despacito hacia Ujú, una superación de esa pérdida, ujú, ¿sí? No es un proceso fácil. Algunas personas, como te decía, tienen varias etapas a la vez, ¿sí? Algunas tienen las tres primeras rápidos y se quedan en las tres, en las dos últimas mucho más tiempo, la de la depresión y bueno, la de la aceptación, ¿no? Les lleva mucho más tiempo. Otras es como que las inhiben a todas, ajá, ¿sí? Y dicen, no, tengo que ser fuerte, las encapsulan y las meten acá como dentro del corazón, que no es bueno, ¿sí? Las dejan ahí y dicen, no voy a sufrir. ¿Qué hubiese querido la persona que no está que yo haga? Y salen adelante claro, como que no, no pasó nada. claro. Pero es peligroso porque es una bomba de tiempo. Allá adelante, en algún momento de tu vida, de tu historia, eso va a salir a la luz o va a traer consecuencias físicas o psicológicas sobre esa situación que no fue bien O resuelta, sea, ese duelo que no fue bien realizado. lo saludable sería pasar por las etapas del duelo, por todas, Sí. aunque sea de a dos juntas, o como decías, algunos se da de a tres, o las primeras tres juntas y demás, pero pasar por todas las etapas del duelo para poder resolver o darle una resolución a esa situación, digamos, ¿no? Ujú. Sí. No es fácil, sí. Toda pérdida provoca como una crisis Ujú, y las crisis es como que nos desencontrol, nos sacan de control en nuestra vida, ¿no? ¿Qué ujú. produce eso en la vida de una persona? Eso, En ¿cómo muchas afecta? personas, ¿cómo afecta? En muchas personas lo que hace es como si fuese eh, como que se queda la persona congelada, ¿sí? Ajá. Se congela en el shock. Se produce un shock por la pérdida y se congela. No consigue ni avanzar ni retroceder. Queda como estática en No ese sabe lugar. qué hacer. No sabe qué hacer y muchas veces necesita de ayuda terapéutica, en este caso también de una buena red de apoyo familiar o de amigos o de la comunidad de la iglesia que la pueda sacar de ese congelamiento, de esa parálisis emocional para poder avanzar en la vida. Entonces, muchas personas tienen problemas con el trabajo por causa de la pérdida o Ujú, con otras relaciones interpersonales el resto de la familia por causa de la pérdida. ujú, Muchas personas tienen problemas consigo misma por la culpa, Nacho. Muchos se sienten ujú. culpables como que hicieron algo para que sucediera lo que pasó Claro. o no hicieron lo suficiente para que evitar que pasara lo que pasó cuando se trata de una pérdida de un familiar o de una Ujú. mascota, un ser querido, y esa culpa no los deja avanzar.
Entonces, psicológicamente necesitamos trabajar la culpa para que la persona pueda realizar el proceso de duelo de una manera saludable. Ujú. Si no resolvemos la culpa, esa culpa no le va a permitir realizar el proceso Claro. de duelo por pasar por las etapas de manera saludable. ¿Hay algún tiempo estimado, aunque sea aproximado, digamos, del duelo? Porque, no sé, me imagino, por decir algo, por 2 años es algo razonable por la pérdida de un ser querido, pero 20 años es un montón, a lo mejor, ¿no? Porque vos decías, Ujú, bueno, todas las personas tienen distintos tiempos de duelo, de pasar por las distintas etapas. Me imagino que a lo mejor hay algún máximo como diciendo, bueno, después de tanta cantidad de años, esta persona necesita ayuda, no puede vivir triste toda la vida, porque ujú, me imagino ujú. que hay pérdidas que deben ser más complicadas unas que otras. A lo mejor la pérdida no sé, de un padre es un poco más, independientemente de cómo sea, pero si es naturalmente, porque fue anciano y demás, y falleció, es más natural que la pérdida de un hijo. Hace un rato nos escribió un amigo de la Nuevo Tiempo que nos contó que perdió a su hija hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces yo me imaginaba, digo, esto debe ser doloroso porque a lo mejor no es parte El natural proceso natural. del proceso Ujú, natural de la vida. Entonces, ¿cuándo saber de que necesitamos tal vez una ayuda profesional para poder salir de esa tristeza que nos puede generar una pérdida, ¿no? ujú. Un proceso natural, más o menos, Nacho, según la persona, lleva entre 6 meses y un año, ¿sí? A algunos les puede llevar un poquito más y todavía estamos dentro de la brecha, ¿no? Ujú. Pero entre 6 meses y un año sería lo aconsejable para ir a buscar ayuda, ¿sí? Pasando ese tiempo, ya Pasando ese tiempo. necesitas buscar ayuda. ¿Por Claro, qué? Porque ya hay cosas que necesitas resolver en tu vida que si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si claro, no estás en condiciones de hacerlo, tomar el control de tu vida, tomar las riendas de tu vida nuevamente, vas a hacer un lastre, un peso para las personas que están a tu alrededor. ¿Cuánto? 5, 10 claro, años. ¿Cuánto claro. tiempo? Y eso no te da felicidad a vos y tampoco le da felicidad a los que están a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo van a aguantar las personas acompañando a alguien que está de luto o de duelo? Ujú. ¿Sí? Entonces, un proceso saludable más o menos es entre ese tiempo, 6 meses a un año. Y luego necesitamos buscar ayuda ya para poder salir. Claro, Incluso dentro de ese tiempo, si tú buscas ayuda, el proceso va a ser más rápido, va a claro, ser más productivo, ¿sí? Al final. Pero hay que respetar el tiempo de la persona, claro, claro, porque claro. o sea, no se puede obligar a alguien a buscar ayuda o no se puede obligar a alguien a ir a un psicólogo para decir, Obviamente, tenés que claro. salir de esa situación, ¿no? Porque si la Ujú. persona misma no está lista todavía y preparada, no podemos obligarla. Pero sí, tal vez acompañarla en ese proceso como red de apoyo para que se sienta de alguna manera que no está sola en el proceso, Ujú. ¿sí? Que eso es importantísimo para alguien que está pasando por una O pérdida. sea, puede ser una estrategia para pasar el duelo, buscar ayuda profesional. ¿Hay alguna estrategia más que pueda existir para poder afrontar el duelo y para poder pasarlo de manera natural? Ujú. Una de las formas es el RCP. RCP trabaja resucitación cardiopulmonar, es lo que trabajamos cuando hacemos, eh, ¿cómo se llama esto? De emergencia, ¿no? Ajá, Hacemos sí, el de primeros RCP, que es un auxilios. curso, eso, Sí. primeros auxilios, no me sale la palabra. Bueno, también hay un RCP para salir del duelo o para No, pasar el un duelo de una RCP forma más rápida, emocional. emocional. Mirá Sí, vos, muy a mí bueno. también me llamó la atención, pero está buenísimo, Ajá, fíjate, tiene 3 puntos que son importantes a tener en cuenta. La R es de relación, ajá. ¿sí? La persona muchas veces cuando tiene una pérdida, ¿qué hace? Se aísla, Mm, ¿sí? claro, Entonces, ¿cómo salir de esa situación o cómo ayudarla en esa situación? Yendo a buscarla, involucrarla, entonces buscando que se relacione con otros, ¿sí? Ese es el primer paso, la R. La C tiene que ver con comunicación. La persona necesita sacar lo que está dentro, lo que la hace sentir ahogada sobre la situación. Entonces necesita sacar sus sentimientos, sus emociones, cómo extraña a la persona, lo que siente, lo que le hace falta. Todo eso tiene que salir de adentro para descargar ese peso que ella lleva emocionalmente hablando, ¿sí? Entonces, primero, relación, no puede aislarse o no podemos dejar que se aísle, necesitamos ayudarla de esa manera. ujú, Segundo, comunicación, necesitamos darle el espacio seguro para que se comunique,
¿sí? O sea, no le vas a ir a decir a una persona que perdió un ser querido, ah, ya se te va a pasar, vas a Claro, ver que vas a encontrar otro bichito para, de estimación para cuidar. Ay, no te preocupes, en el lugar que vas a ir, vas a ver que vas a encontrar muchos buenos amigos, que es lo que decíamos nosotros cuando nos mudábamos y muchas veces nuestras hijas no querían ir porque claro, perdían a sus amigas, ¿sí? claro, ¿Y qué le decíamos? Intentábamos decirle, bueno, entusiásmense, que allá van a conocer gente nueva. No quiero gente nueva, yo quiero claro, mis quiero mis amigas. amigos, claro. Entonces era un proceso que de alguna manera como padres queríamos ayudar, pero en vez de ayudar, ¿sí? Entonces tal Ujú, vez dándoles o permitiéndoles ese lugar seguro para que se expresen, para que cuenten lo que sienten, para que expresen ese dolor, eso les da una forma de caminar ese duelo un poquito más rápido, de sanar ujú. un poquito más rápido. Y la última letra, RCP, Ajá, la P de participación. a ver. Buscar espacios donde la persona pueda ayudar a otros, Mm, porque de esa manera sale de sí mismo, de su propia burbuja, y mirando la necesidad del otro, ayudando al otro en la necesidad del otro, olvida un poquito, se distrae un poquito de su propia necesidad, de su ujú, propia sentimiento de dolor o de su sentimiento de culpa o de insatisfacción por la situación de pérdida, y eso hace que la empatía juegue no solo a favor de la persona que está ayudando, sino a su propio favor. Es como muy que la bueno. persona es empática consigo misma. Entonces, Ujú. aplicar el RCP en una persona en duelo es importantísimo y es una de las formas que puede ayudarnos sin recurrir a un profesional de salud mental. Todos Ujú. podemos aplicar RCP, ¿sí? Relación, Todos podemos ayudar a la comunicación y participación. Muy y bueno, participación. Es muy una de bueno. las maneras en que podemos hacer, no solo fuera, sino en nuestra casa también. Ujú, Cuando nuestros hijos pierden algo, claro. aplicar RCP. Cuando en la iglesia, en la comunidad en la que estamos, en el barrio, en la escuela, alguien pierde algo, aplicar RCP, ¿sí? Ujú, Relación, comunicación y participación. está Para bueno. eso necesitamos salir de nosotros mismos y pensar en el otro, ¿sí? Ujú. Salir de nuestras propias expectativas de cómo debería ser un duelo y abrir el espacio para que el otro haga su duelo de manera segura y tranquila. Este sería como un acompañamiento que pueda hacer la familia, digamos, teniendo en cuenta este RCP que puede hacer la familia. No sé, a lo mejor hay alguien más vulnerable dentro del hogar por la pérdida de algo o perdió otra cosa que no sea un familiar o algo así, como decíamos, puede ser un trabajo, amigos y demás. Se puede acompañar de esta manera. Y si fuera en el entorno social, por ejemplo, me encuentro con alguien que está pasando por un periodo de duelo en el trabajo. ¿Cómo poder acompañar, digamos? Ya nos diste una pista antes que decir, ya se te va a pasar, no es como la mejor opción, ¿no? Para decirle, porque está pasando por ese momento. Y es obviamente o no que ya se le va a pasar. Pero digamos, ¿qué herramientas podríamos utilizar para acompañar a una persona que está pasando por el duelo? Que a lo mejor no es de nuestra familia, pero que, no sé, ¿se puede hacer algo? Ujú, claro que sí. Me sale la palabra acolier, Nacho. Sí, acoger, Traducímela en español, acompañar. que no me sale. ¿Cómo sería? Abrazar, acompañar. Sí. Eso, acompañar. No necesitamos darle explicaciones, no necesitamos darle ningún tipo de palabras de aliento, ¿sí? Ujú. Solo necesitamos abrazar, solo Claro. necesitamos estar, nuestra presencia. Y si vamos a dar algún tipo de palabras, que sean palabras de empatía. Entiendo por lo que estás pasando, ¿sí? Nunca poner nuestro ejemplo, ah, yo también perdí, ¿sabés que así lo superé? No, porque eso hace que la comparación ponga al otro como en como una exigencia, tenés que salir de ese estado en el que estás, Ujú. ¿sí? No, permitirle al otro que esté tranquilo en su duelo, que pase por las etapas de duelo a su tiempo. Ujú. Se cortó un poquito, a ver si Mi volvemos. oído si lo necesita para escuchar. A ver, se cortó un poquito, Lía. A ver, estamos con un pequeño problemita de internet. Creo que es desde aquí. Así que mientras tanto seguimos en vivo. Ahí tratamos de volver a reconectar con Lía Treves que nos está acompañando. Ella es psicóloga cognitiva. Y hablando acerca de cómo poder
pasar cada una de las etapas del duelo. Ahí está conectada Lía de nuevo. Lía, perdón, tuvimos algún problemita ahí, se cayó la red acá, pero ya volvimos, ya te tenemos ahí de nuevo en línea, así que nos estabas contando, perdón. Justamente Sí, no, no hay estabas diciendo problema. de acompañar a la otra Sí. persona, tener palabras de empatía, nos decías. Sí, palabras de empatía, prestar nuestro hombro, nuestro oído, si la persona necesita llorar, si necesita hablar, que se sienta segura, que se sienta acompañada y comprendida. Nunca juzgada, criticada o apurada para que salga del proceso porque la necesitamos bien de vuelta. No, Claro, eso no es así. Hay que darle su tiempo. Y cada uno tiene su propio tiempo. Tal vez vos lo procesaste y lo trabajaste más rápido tu pérdida, pero la otra claro. persona tiene su propio tiempo y necesitamos respetar ese tiempo. Claro, no andar diciendo, bueno, pero eso se te va a pasar rápido, eso no, no como ningunear, digamos, la situación justamente de esa Claro, o persona porque, minimizar. o minimizarla, digamos, porque a lo mejor a nosotros nos resultó de diferente manera, ¿no? Ujú. Para ir cerrando, Lía, si nos dejas, por ejemplo, meternos un poquito en un consultorio tuyo, digamos, imaginario, Ajá. ¿cómo se trata el duelo con un paciente, digamos? ¿Cómo, no sé, algo que nos puedas contar de alguna sesión, de alguna persona que esté pasando por el duelo y que digas, bueno, mirá, tratamos de trabajar esto, hablamos de esto, ponemos sobre la mesa tal cosa, no sé, ¿se puede compartir un poquito más o menos? Sí, claro que sí. Bueno, es como lo primero que hacemos es trabajar o es dejar que la persona se exprese, ¿no? ¿Cuál es su duelo? ¿Cuál fue su pérdida? ¿En qué situación fue la pérdida? Que trate de poner sobre la mesa todo lo que ella piensa, lo que ella siente, y después evaluar un poquito qué es lo que ella le gustaría sentir o le gustaría trabajar con respecto a esa pérdida, ¿no? Muchos te dicen, me gustaría que de aquí a un tiempo yo pudiera hablar sobre el tema o hablar sobre la persona que perdí y no largarme a llorar, ¿no? Ujú, Descontroladamente. O me gustaría entrar al cuarto de la persona que ya no está y ver sus cosas y no ver, sentir que el mundo se me viene abajo, ¿sí? Entonces, dejar que la persona se exprese. Segundo punto, psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Hablar sobre las etapas del duelo, hablar que algunas pueden pasar todas juntas, otras pueden pasar más lento, que cada una puede llevar su tiempo. Entonces la persona entiende que hay etapas, que no es una cuestión así que me atropelló y que ahora no sé claro, para dónde ir, sino claro, que esto va a ir pasito y que son etapas que necesito pasar y que no estoy sola, que yo puedo acompañarla como terapeuta y que ella necesita buscar una red de apoyo, que sea su familia, que sean sus amigos, alguien con quien pueda conversar sobre el tema cuando no esté conmigo, que soy la claro, terapeuta, ¿no? claro. Y en ese caso también pasarme el número de teléfono tal vez de esa persona que puede ser el esposo, la mamá, el tío, el abuelo, quien sea, como para yo tener en caso de emergencia, ¿sí? Para comunicarme con esa persona si necesito que ella actúe de alguna manera para hablar con esa persona también y ponerla por dentro de la situación. Segundo paso, entonces, primer paso, dejar que se exprese. Segundo paso, psicoeducación, hablar sobre el tema. Y tercer paso, entonces, comenzar a trabajar esas etapas del duelo de una manera más eh, con herramientas prácticas. Ujú, Por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Eh, para trabajar el hecho de poder entrar en el cuarto de la persona, por ejemplo, si es un padre que perdió un hijo, ¿no? ¿Cómo hago ujú. para entrar al cuarto de mi hijo y no desmoronarme, no caerme? Cierro la puerta y no quiero entrar más en ese cuarto. Bueno, vamos a ir trabajando a través de lo que se llama, eh, se me fue la palabra técnica ahora, pero es como que ir despacito acercándome a la situación que produce miedo, que produce estrés, que produce angustia, ¿sí? Para ir perdiendo ese miedo, ese Como si estrés y esa fuera angustia. una aproximación Eso, como en pasos, como en en pasos. pequeños, sí, en Ujú. pequeñas metas. Ajá, Entonces, ah, una muy vez que bueno. la persona va, por ejemplo, primero se acerca a la puerta y se va. Después se acerca a la puerta, abre, cierra y se va. Después se acerca a la puerta, abre, mira un ratito, cierra y se va. Y ahí me va contando, ¿no? Lo que Mm, sintió, las muy bueno. emociones que trajo, todo eso, y cómo lo vamos a ir trabajando. A ver, y le preguntamos a esas emociones que van surgiendo, ¿son realmente así o son cosas que pasan por mi cabeza? ¿Es realmente así la situación? Por ejemplo,
sé que nunca más voy a ver a esa persona, ¿no? Ujú. Y eso me hace sentir solo. Ahora, ¿estoy realmente solo? ¿Me quedé solo en el mundo, en el universo? No, porque hay otras personas a mi alrededor. Claro, Ok, entonces si hay otras personas a mi alrededor, ¿cómo me pueden ayudar o cómo yo puedo involucrarme con esas personas para no sentirme solo, más allá de la pérdida? ¿Sí? Entonces, vamos trabajando con lo que el paciente trae, que algunas veces podemos ir para un lado, otras veces podemos ir para el otro, de acuerdo a la necesidad de urgencia que él claro. tenga para trabajar en ese momento. Tremendo. ¿Sí? Me queda una última pregunta, si te quedan 2 minutos y si se puede responder ¿Sí? en 2 minutos, que tiene que ver con cómo se hace con esto de la rumiación, que se habla mucho, ¿no? En psicología, ¿no? El pensamiento recurrente del tema, digamos, Ujú. se puede manejar, se tiene que manejar, es normal, a lo mejor es parte de alguna de las etapas del duelo, de decir, bueno, pensar recurrentemente en esta, por ejemplo, en una persona, ¿no? O en un animalito que perdí, o en la situación que sea que me está haciendo pasar por el duelo, digamos. ¿Cómo manejar esa mente, digamos, que va siempre al mismo tema? Ujú. Bien. Una de las formas de hacerlo es a través de la distracción, ¿sí? Cuando uno Ajá, está en una situación de estrés o de angustia muy profunda o de ansiedad, ¿sí? Lo que uno hace como primera técnica es la técnica de la respiración, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque eso calma los decibeles de estrés, de cortisol en el organismo y baja los decibeles de palpitaciones y todo lo demás para entrar en control nuevamente del organismo. Generalmente cuando pasa esto de la rumiación, es como que la amígdala es secuestrada y uno no ujú, puede pensar en otra cosa. Entonces lo que tiene que hacer es distraer la mente. ¿Cómo? Una de las herramientas que utilizamos es lo que se llama presencia consciente. Entonces, eh, voy a intentar que el paciente, en este caso, me ujú, describa cosas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, yo ujú. tengo acá una taza. ¿Y qué tiene la taza? Bueno, hay un poquito de té que acabo de tomarme. ¿Y qué sabor tenía el té? Tenía sabor a camomila, bueno, a manzanilla Ajá. y menta y no sé qué. Bueno, que ya saqué mi mente de la rumiación y la traje al presente, Llevar la ¿sí? atención a otro lado. A otro lado. O, por ejemplo, le digo, a ver, ¿qué aroma sentís en el ambiente? Hay aroma a lavanda. Sí. Entonces, la persona se distrajo de aquel pensamiento repetitivo en su mente y fue a algo concreto que tiene enfrente, con los cinco Ujú, sentidos, ujú. aromas, Muy bueno. tacto, oído, gusto. Y entonces la saco de ese momento de rumiación y la traigo al presente de manera consciente. Ese es un ejercicio que se puede utilizar. Y si uno se lo enseña al paciente, el mismo paciente lo puede Claro. utilizar, Lo puedo hacer en ¿sí? En cualquier cualquier momento. situación. Claro. Muy Dice, bueno. ay, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Porque estoy recordando a la persona que perdí. Ok, no quiero estar triste, no me gusta estar triste, quisiera cambiar este sentimiento. ¿Cómo hago? Ok, voy a fijar mi mente en cosas del aquí y el ahora. ¿Qué tengo aquí? Tengo unos anteojos. Ok, tengo una gomita de mascar. Ah, voy a ponérmela en la boca, a ver qué sabor siento. Ya, listo, el Muy bien. pensamiento cambió, se Muy bueno. modificó. Y el espíritu también cambia porque los decibeles de cortisol bajan y empieza la hormona de la felicidad. ¿Sí? Ujú, Dopamina, oxitocina, serotonina, que es lo que necesitamos para sentirnos bien. ujú. Y me imagino que para cerrar podríamos recordar que las promesas de Dios que al respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pérdida de las personas, de que vamos a volver, de que hay esperanza de que podemos llegar a volver a encontrarnos con aquellas personas que perdimos, eso también nos ayuda a seguir adelante, ¿no? A pesar de la falta o de extrañar o de la tristeza. Ujú. De alguna manera, en la etapa de la aceptación, eso se vuelve una realidad, Claro. porque nos aferramos a esa esperanza y podemos continuar con nuestra vida a pesar de la pérdida. Y eso Wow. es importantísimo. Dios en nuestra vida puede hacer esa diferencia, hacer viva la esperanza que muchas veces nos parece irreal cuando la pérdida es muy reciente, Ujú. ¿sí? Que no nos parece real. Pero Claro. cuando va pasando el tiempo y las etapas se van pasando, llegamos a la aceptación y decimos, ok, sé que me voy a encontrar con esa persona porque Dios lo prometió en su palabra y cuando Él promete, siempre cumple. Amén por eso. Elía, muchas gracias. Llegamos al final de la columna de los lunes que tenemos sobre bienestar mental, sobre salud emocional también. Te queremos agradecer muchísimo por el tiempo. Gracias
por estar con nosotros cada lunes y bueno, agradecidísimos como siempre. Abrazo para toda la audiencia y hasta pronto. Gracias, Lía. Hasta pronto. Chau, chau.